Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos sean a escuchar su Evangelio del día en su canal católico Levántate y Camina. Es una alegría poder compartir con ustedes la bendita palabra del Señor. Hoy en este día que el Señor nos regala en el Evangelio la historia de la salvación, un poco de los orígenes de Jesucristo, en el cual también se nos habla también de nuestra Madre, la Virgen María, en el cual hoy también se celebra su natividad. Por eso, hermanos, con mucha alegría escucharemos la palabra del Señor en este día. Y para eso lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la palabra de Dios nos dice: documento de los orígenes de Jesucristo, hijo de David e hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, y este de Jacob. Jacob fue padre de Judá y de sus hermanos. De la unión de Judá y de Tamar nacieron Fares y Zera. Fares fue padre de Esrón, y Esrón de Aram. Aram fue padre de Aminadab, este de Naasón, y Naasón de Salmón. Salmón fue padre de Boz y Rahab, su madre. Boz fue padre de Obed y Ruth, su madre. Obed fue padre de Jesé, y Jesé fue padre del rey David. David fue padre de Salomón y su madre, la que había sido la esposa de Urías. Salomón fue padre de Roboam, que fue padre de Abías. Luego vienen los reyes Asa y Josafat, Joram, Osías, Joatán, Ahaz y Ezequías, Manases, Amón y Josías. Josías fue padre de Jeconías y de sus hermanos en tiempos de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel y este de Zorobabel. Zorobabel fue padre de Abiud y Abiud de Eliasim y Eliasim de Azor. Azor fue padre de Sadoc y Sadoc de Akim y ese de Eliud. Eliud fue padre de Eleazar y Eleazar de Matán y este de Jacob. Jacob fue padre de José, esposo de María, de la que nació Jesús llamado Cristo. Y este fue el principio de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José. Pero antes de que vivieran juntos, quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Su esposo José pensó despedirla, pero como era un hombre bueno, quiso actuar discretamente para no difamarla. Mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa. Si bien está esperando por obra del Espíritu Santo, tú eres el que pondrá el nombre al hijo que dará a luz, y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Mis queridos hermanos y hermanas, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en el Evangelio de hoy, pues se nos narra una serie de nombres, muchos nombres. El Evangelio nos da la opción de poder hacer el Evangelio largo o el Evangelio un poco más corto. Pero quiero, hermanos, que hoy en este día meditemos un poco en todos estos nombres que se nos han mencionado. Que todos y cada uno de ellos han sido parte para que se pudiera dar la historia de la salvación
que nosotros hoy día, hermanos, hayamos podido ser salvados por Jesucristo. Porque si no hubieran pasado todos estos nombres, todas estas personas, si no hubieran nacido, no hubiese podido cumplirse la profecía que el profeta Isaías hizo, de que una madre virgen daría luz a Jesucristo, que sería quien nos daría la salvación. Y se nos narran muchos nombres, hermanos, que algunas veces quizás nosotros no estamos muy familiarizados, muchas veces los ignoramos o no les prestamos mucha atención, porque a veces escuchamos nombres que quizás son un poco, por decirlo así, raros, o que nunca los hemos escuchado, pero que detrás de cada uno de estos nombres, hermanos, hay una historia, hay algo importante, que ayudaron para que se diera la salvación de cada uno de nosotros. Porque de cada uno de estos nombres que se mencionaron, hermanos, nació una descendencia más, nacieron otras personas que iban ayudando para que se pudiera cumplir la palabra del Señor. Y me llama mucho la atención, hermanos, de que el evangelista no evade ninguno de estos nombres, no evade a ninguno, aunque hayan habido personas buenas, muy buenas en estos nombres, también hubieron personas que eran muy malas, pero que a pesar de que fueron malas, el evangelista los pone. ¿Por qué? Porque ayudaron para que la salvación se pudiera dar. Y es que el evangelista, hermano, nos quiere mostrar algo importante, y nosotros tenemos que verlo de esta forma, de que Dios nos quiere mostrar de que Dios es el único que puede escribir derecho en los renglones torcidos. ¿Por qué lo decimos de esta manera, hermano? Porque cuando parecía que la historia de la salvación llegaba a su fin porque alguno de estas personas no actuaba según la voluntad de Dios, pues el Señor, hermano, ponía a otra persona que seguía la dirección de Él. Y así fueron pasando a través de la historia. Habían unos que hacían la voluntad del Señor, habían otros que no, pero el Señor siempre buscaba la manera, hermanos, para que siguiera esa línea, para que se siguiera lo que Él quería que se cumpliera. Por el camino, hermano, de esta historia hubieron muchos que a través del camino le dijeron sí al Señor, pero que en otras ocasiones le decían no, se alejaban de Él, no cumplían lo que el Señor quería para cada uno de ellos en su vida, y es por eso que se desviaban. Pero habían otros que sí querían hacer la voluntad del Señor y lo hacían con alegría, lo hacían con amor. Pues así, hermanos, algunas veces nuestra vida también está. A veces le decimos que sí al Señor, lo seguimos a Él, pero en muchos momentos, hermanos, nosotros nos alejamos y lo abandonamos, aún sabiendo que cada uno de nosotros, hermanos, sabiendo que nuestra vida puede ser maravillosa si le damos un sí completo al Señor. Si le damos un sí completo, sabiendo, hermanos, que si nosotros le damos un sí verdadero al Señor, podemos recibir el regalo de la salvación. Pero aún sabiendo eso, hermanos, siempre tendemos a alejarnos, siempre tendemos a no hacer su voluntad. Pero el Señor nos llama en este día, hermanos, a que tratemos la manera de acercarnos más a Él, a que a pesar de nuestras debilidades, algunas veces le digamos no, tratemos la manera, hermano, que cada día de nuestra vida sea un sí constante, un sí verdadero. Por eso, hermanos, cuando Dios quiso que llegara el tiempo correcto, puso a esa persona que dio el sí verdadero, el sí que dio lugar para que Dios pudiera encarnarse en su Hijo Jesucristo y se pudiera dar a la humanidad para la salvación, y que se cumpliera también la profecía del profeta Isaías. Y ese ser, hermano, fue nuestra Madre, la Virgen María, que a pesar de que era muy joven, que a pesar que quizás tenía temor al inicio, porque sabemos la situación en que podía estar si ella salía embarazada en aquel tiempo,
pero que ella, hermanos, dejó a un lado todo y le dijo sí al Señor. Fue un sí constante, fue un sí verdadero y que jamás dudó de él. Y ahí tenemos el verdadero ejemplo, hermano. El ejemplo de nuestra Madre, la Virgen María, el cual nosotros deberíamos de seguir. El cual nosotros debemos de tomarlo como ejemplo. Yo siempre, hermano, en mi vida tomo de ejemplo a nuestra Madre María. Como ella dijo un sí al Señor, un sí que fue verdadero, nunca dudó de él. Asimismo también nosotros pidámosle al Señor que el ejemplo de María nosotros también le digamos a él: Señor, aquí está mi vida, haz de mí lo que tú quieras. Pero que no lo dudemos, hermanos, que cuando se lo digamos sea verdaderamente que nos salga de lo más profundo de nuestro corazón, y el Señor, hermano, obrará grandemente en nosotros. Nuestra Madre María junto a San José, hermano, nos dan el ejemplo de que se puede hacer la voluntad del Señor. Y cuando hacemos la voluntad del Señor, el Señor nos respalda totalmente. Cuando somos obedientes a lo que Dios quiere, el Señor nos respalda, hermano. Así que no tengamos miedo y acerquémonos al Señor, acerquémonos a Él. Y por eso también hoy te invito, hermano, a que medites un poco también en tu vida, en tu infancia, en tu familia, que traigas, hermanos, a tu mente, a tu corazón, aquellos momentos de tu vida, que recuerdes la historia de tu vida, así como se nos presenta hoy en este día, la historia de la salvación. Trae a tu mente aquellos recuerdos de cuando estabas pequeño y ponga delante del Señor aquellos malos recuerdos, los buenos recuerdos y los malos recuerdos, y ponlos en la presencia del Señor, para que el Señor pueda, hermanos, poder sanar aquellas heridas que quizás no hemos podido sanar. Que también traigas, hermanos, a tus familiares delante del Señor, sean buenos o malos, así como el evangelista nos presenta nombres que fueron buenos y que fueron malos también. Trae a tu mente aquellos familiares que quizás alguna vez te han herido, que alguna vez han perjudicado a tu familia, pero también trae a aquellos que han hecho cosas buenas por ti. Y que quizás, hermano, por estas acciones buenas o malas, tú estás donde estás. Quizás tú estás ahí sirviéndole al Señor delante de su presencia porque has querido cambiar, has querido sanar algo. Y es así como Dios actúa, hermano. Cuando parece que todo está perdiendo el sentido, el Señor viene y nos muestra el camino correcto para nosotros poder conocer la verdadera gracia, conocer el verdadero amor que Él nos tiene a cada uno de nosotros. Por eso, amado hermano y hermana, que el Señor sea el que nos ayude, que el Señor sea que nos ayude siempre y que podamos entregarle a Él todo, y que nuestra historia, que todo lo que nosotros somos sea totalmente de Él, para que le demos ese sí verdadero como lo hizo nuestra Madre María, para que le obedezcamos como lo hizo San José. Y es el llamado que Dios nos hace, que nosotros seamos constantes, que seamos perseverantes, que seamos sinceros con el Señor, porque nosotros, hermanos, sabemos que no podemos jugar con el Señor. El Señor conoce lo más profundo de nuestro corazón, conoce hasta lo último de nuestro ser. ¿Por qué no darle todo también nosotros a Él? No dudemos del poder de Dios, no dudemos de la gracia que el Señor puede darnos a cada uno de nosotros. Hermanos, que el Señor te bendiga, el Señor te proteja donde quiera que estés, y oremos unos por otros para que siempre estemos amados del Señor.